Es. Bueno, pues yo creo que si os parece, las profes, vamos a ir empezando. Voy a presentar en primer lugar a Paloma, agradecerle, Paloma Pries, su presencia aquí hoy en Orvalle, en esta sesión, pautas para gestionar el estado de ánimo y preparar los exámenes en tiempos de COVID. Paloma, creo que la veis en la pantalla y luego la veréis mejor, es jovencita, es muy joven, pero ya tiene una gran carrera profesional. Estudió en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, después estudió la carrera de Psicología en la Universidad de Comillas, máster y se ha especializado en Psicología Clínica, incluso ha hecho el PIR, por lo que he visto en su Sí. currículum. Luego os puede explicar. Yo creo que es interesante que también aquellas de vosotras que os planteáis como orientación profesional la psicología, pues podéis luego en el chat preguntarle lo que queráis. Sí. Su carrera profesional pues ha pasado pues por generalmente en la mayoría de los casos psicología clínica y actualmente pertenece al servicio de psiquiatría de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Bueno, agradecerle de verdad, de corazón, que esté hoy presente entre nosotras y nada, doy paso a que empiece a hablar y vais en el chat escribiendo y yo luego pues haré turno de preguntas, ¿vale? Os agradecería que silenciéis micrófonos y pantallas, ¿vale? Estamos grabando la sesión, luego la podéis escuchar o aquellos de vuestros hermanos que no hayan podido y nada más. Toma, Vale. muchas gracias. Nada, gracias a ti, Olga. Bueno, pues sí, todo lo que ha dicho Olga y además añadir que soy una enamorada de mi profesión y me siento muy afortunada de estar hoy aquí también y poder compartir con vosotros momentos de aprendizaje, ¿vale? Espero que os pueda ayudar. Entonces, empezamos, ¿vale? Y Sí. cuando decretaron el estado de alarma, lo que nos preguntábamos la mayoría es que qué íbamos a hacer con los niños y adolescentes, que qué iban a hacer sin ir a clase y estar todo el día en casa. Estamos muy preocupados. Y la sorpresa ha sido que la mayoría de vosotros lo estáis llevando bastante, bastante bien. Está siendo un momento donde estáis fortaleciendo la capacidad de confiar en vosotras mismas, de autonomía, de aprendizaje en casa, desde todas las clases virtuales y planificaros y organizaros con los estudios, hasta algunas poner la lavadora o ayudar en la cocina. Hay muchas que se están haciendo grandes chefs y también de gestionaros, ¿no? Pues claro, os equivocáis muchas veces, como todos, pero os estáis gestionando vosotras, ya sea decidiendo cómo os planificáis o cogiendo una camiseta vieja y redecorándola o poniendo el plato en la mesa como vosotras consideráis, ¿no? Es habitual que tanto los niños, los adolescentes como los adultos sintamos en estos momentos miedo, incertidumbre, soledad, aburrimiento. También han ido apareciendo las dificultades de los padres para compaginarlo todo y es normal porque estamos expuestos a muchísima sobreinformación, comentarios, contradicciones, recomendaciones y yo creo que es bastante, bastante habitual, ¿vale? Para intentar recuperar ese control, porque la incertidumbre al fin y al cabo es cuando tenemos la sensación de haber perdido el control. Pues hay cosas que no podemos controlar externas a nosotros, pero sí las internas, ¿no? Entonces el ponernos... Te juro que están grabando, te juro que sí. Teresa! ¿Sí? Sigo, ¿no? Sí, sigue Sí. perfectamente. Vale, Sí. vale. Y, por favor, perdona un momento, Paloma, os pediría que silenciéis todos los micrófonos y las cámaras. Gracias. Sigue, Paloma, Sí, disculpa. nada. Entonces yo ahí creo que es muy, muy importante ponernos objetivos que sean útiles para nosotros mismos y así ver cómo los vamos alcanzando y cómo vemos que efectivamente el tiempo avanza y nosotros avanzamos con él. Para entender todas estas emociones que aparecen, os voy a explicar un poco cómo se desarrolla el cerebro, ¿vale? El primer cerebro es la teoría del cerebro múltiple que se desarrolla tanto filogenéticamente, es decir, en cuanto a la evolución de la especie, como físicamente, cuando somos embriones, ¿vale? Es el cerebro reptiliano, que es el más primitivo de todos, que es el que se encarga de todas las respuestas automáticas del organismo, ¿vale? De mantenernos con vida, como por ejemplo el hambre, la sed, sueño, el sexo, la regulación de la temperatura corporal. Y este organismo, ante el miedo, tiene un mecanismo, este cerebro tiene un mecanismo, que es este mecanismo, el de triple F, ¿vale? Flight, fight or freeze, que es que ante una amenaza o ante una situación estresante o bien huimos, ¿vale? Como puede ser
aislarnos en nuestro cuarto. Fight, sentimos que alguien no se mete con nosotros y damos un empujón. O freeze, que sería cuando nos congelamos y no sabemos cómo reaccionar. Esto nos puede suceder cuando, por ejemplo, nos quedamos en blanco en un examen, ¿vale? Y en los animales cuando se hacen los muertos. Sí, entonces es como si tuviésemos un pequeño cavernicolita en nuestro interior que se activa solo. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para controlar este tipo de cerebro cuando se activa, ¿vale? El siguiente sería el sistema límbico, que es el cerebro propio del mamífero, que se desarrolló hace 200 millones de años y en el ser humano a los 8 meses de vida. Antes de los 8 meses el niño piensa igual que su madre. A partir de los 8 meses empieza a tener emociones independientes. Este es el cerebro que controla nuestras emociones. La ira, la alegría, la tristeza, el miedo, sorpresa, asco, y necesita rutinas y relajación para poder decodificar la realidad, para no distorsionarla y malinterpretar. Y por último, el cerebro más nuevo de todos, hace 60 millones de años y se desarrolla en el ser humano a partir de los 3 años, es el racional, ¿vale? La corteza cerebral, y es el que decide si nos conviene hacer una cosa u otra, el que planifica, el que organiza. Y es también donde se encuentran las neuronas espejo, que son las que tienen que ver con la empatía y con la capacidad de imitar, ¿no? Por ejemplo, cuando sonreímos a un bebé y él nos devuelve la sonrisa. Tan fundamental. Vale, entonces os voy a dar algunas pautas a nivel biopsicosocial, teniendo en cuenta el bienestar físico, mental y social. A nivel biológico es muy importante el autocuidado y para ello nos tenemos que autoconocer. La alimentación saludable y la higiene del sueño. En esto puede ayudar el tener una rutina siempre la misma antes de acostarnos, porque así vamos avisando al cerebro y este se va preparando para dormir. El tener actividades de ocio casero, ejercicio, manualidades, todo lo que te ayuda a desconectar de pantallas. Y el darnos cuenta de la importancia de una rutina, como os comentaba antes. La rutina da estructura al cerebro y esta estructura da tranquilidad, paz, calma, que las cosas sean predecibles, ¿vale? ¿Cómo podemos favorecer esta rutina? Pues planificando acciones variadas, realizando un horario semanal, a ser posible lo más parecido al del colegio, ¿vale? Estructurar también el tiempo libre y anticipar si vamos a realizar cambios. Es mejor hacer todas las actividades cognitivas, es decir, todo el estudio, las tareas, deberes, por la mañana, porque el cerebro está más preparado, y las lúdicas por la tarde. Establecer un tiempo limitado para actividad en franjas horarias, ahora os enseñaré un ejemplo. Podemos incluso poner la alarma para que nos indique cuándo ha terminado ese tiempo. Y también una hora libre al día. Esto tanto vosotras como vuestra madre, vuestro padre, vuestro hermano. Incluso planificar esa hora libre en el horario y que todos sepan que en esa hora no se interrumpan, ¿vale? Tener las zonas de regulación emocional visibles. Esto tiene que ver con identificar emociones e intensidad, que lo vamos a ver un poquito más en la siguiente diapositiva. Y establecer momentos de relajación todos los días. Aquí os voy a contar un pequeño cuento que me parece muy representativo de lo que quiero explicar, que es de un leñador que va a buscar trabajo al bosque. Entonces, cuando el jefe le ve con toda la motivación y lo trabajador que era, le contrata. Entonces, el leñador el primer día pues, se esfuerza muchísimo y tala 18 árboles. Los lleva a su jefe, el jefe le dice que es una cifra impresionante, qué barbaridad, y sigue muy motivado, y al día siguiente dice, bueno, pues yo voy a batir mi récord y voy a talar 20 árboles. Y tala 16. Bueno, al día siguiente yo tengo que compensar esto, así que hoy tengo que talar más, y tala 13. Y conforme van pasando los días, cada vez tala menos árboles, a pesar de que él cada vez se esfuerza más y dedica más horas. Así que un día decide ir a hablar con su jefe y le dice, es que no sé qué ocurre, pero por más que me esfuerzo y trabajo y dedico horas, cada vez talo menos árboles. Y el jefe le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que talaste el hacha? Y dice, ¿talar el hacha? Yo no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado talando árboles, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy, muy importante, sobre todo las que estáis ahora en segundo bachillerato, afilar el hacha. Y afilar el hacha es descansar y, pues, algunas ideas, ¿no? Dibujar mandalas, tener un espacio especial y tranquilo, pasar tiempo sola, escuchar música, leer libros, ponernos audios de relajación, dialogar, escribir las preocupaciones en un papel y deshacerse de él, el yoga, el ejercicio, ¿vale? Este sería el ejemplo de un horario por la tarde, aunque me temo que sobre todo para las de segundo bachillerato habría que hacer modificaciones. Pero sí, quiero que os quede la idea de que esté todo muy delimitado, ¿vale? Y la parte de regulación emocional. Cuando yo tengo fiebre, tengo 39 de fiebre, voy al médico,
tomo el antibiótico que él me paute y bebo mucha agua, ¿no? Por ejemplo, tomo esas medidas. Y también es importante que tengamos claro que tenemos un termómetro emocional y que nos tenemos que tomar la temperatura de vez en cuando. Por ejemplo, esta tabla podría servir, situación, estoy estudiando y mi hermano pequeño no para de entrar en mi cuarto y de interrumpirme y no consigo concentrarme. Emoción, me siento frustrado y enfadado. Intensidad, 70. Pues ahí tengo que tomar medidas para que no se siga llenando, por así decir, ¿no? el vaso de agua hasta que rebose. Pues voy a hablar con él y voy a pactar una hora a la que le haré caso y estaré un ratito con él jugando y charlando. Si veo que no hace caso, voy a hablar con mis padres para que le encarguen a él una tarea y le tengan ocupado, ¿vale? Bueno, estos son, hay en internet me imagino que habéis visto, ¿no? Muchísimos recursos y herramientas. Esta Johanna Basford, por ejemplo, son flores casi como mandalas que hay que ir coloreando una por día y tiene 30 por mes. Y bueno, tablas de ejercicio. A nivel psicológico, bueno, lo primero es que estamos expuestos a una cantidad de sobreinformación, de mensajes de WhatsApp, en las redes sociales, incluso en Google. Cuando vas a buscar algo te sale esta alerta que he puesto aquí sobre el COVID en rojo, ¿no? Es imposible escapar. Entonces, para cuidarnos es importante evitar tener la televisión encendida todo el día, filtrar la información que dejamos entrar y que compartimos, que luego somos los peores y pasamos cosas sin saber ni siquiera si son reales, ¿no? Y escoger a lo mejor un momento del día y solo informarme en ese. Pues yo a las 7 es el momento que me voy a ver las cosas que me han ido mandando o que voy a encender la televisión. Y el resto del tiempo hago otro tipo de actividades, ¿vale? También la flexibilidad mental y emocional para no generarnos más estrés. Con todo lo que ha pasado, con la suspensión de clases y la limitación de todas las actividades fuera del hogar, hay muchísimos proyectos, tanto a nivel personal como familiar, que no se han podido llevar a cabo, desde celebraciones, bodas, viajes y muchas decisiones que no se han podido tomar. Entonces, pensar que yo lo quiero hacer sí o sí, lo único que va a hacer es frustrarme y generarme estrés. Entonces, ahí pensar en alternativas, ¿no? Como aquí Japón no se va a mover y nosotros tampoco. Y he hablado con bastantes personas que justo ha coincidido su cumpleaños con el COVID y dicen que ha sido un cumpleaños muy especial, que han podido ver mediante videollamada mucha más gente de la que verían un cumpleaños normal y que las sorpresas que han recibido a casa, que los que han recibido algún regalo, pues han sido auténticas sorpresas porque no se lo esperaban. Jugar en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de ser creativos, de reírnos, de ver películas, de ver comedias en familia, de jugar a juegos de mesa, ¿vale? Tengo aquí una descripción de inteligencia y de salud que es la capacidad de adaptarnos creativamente a las circunstancias y en este momento la vida nos pide eso. Entonces, aquí hay algunas ideas desde hacer tu árbol genealógico, jugar a películas, hacer cineforum en familia, hacer marcapáginas, hacer una sesión de peluquería, hacer un collage, pintarme uñas o echarme mascarilla, ver álbumes de fotos o hacerlos, redecorar tu habitación, dibujar retratos, hacer un cuadro, escribir cartas, ¿vale? Tener perspectiva. Seguro que muchas de vosotras habéis pasado ya momentos difíciles en vuestra vida y los hay, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta que este momento pasará. Y la frase de que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Esto es como un puzzle o un mosaico y a lo mejor esta pieza no es la que más nos gusta, es desagradable para todos, pero tampoco podemos olvidar las emociones que nos generan el cuadro o el puzzle en su totalidad, ¿vale? Entonces ahí muy importante tomar perspectiva. Darnos cuenta de nuestras herramientas y cualidades que nosotros desconocíamos. Pues, por ejemplo, colaboro en casa, soy más paciente de lo que creía, soy capaz de automotivarme en los estudios. El otro día hablaba con una persona y me decía, es que yo siempre me he descrito como alguien muy impulsivo y todo el mundo me ha descrito así, lo soy, pero ahora me estoy dando cuenta que soy capaz también de controlarlo, ¿no? Entonces, darnos cuenta y también pensar en qué te ha ayudado a superar dificultades en el pasado, porque esas son tus herramientas, ¿no? Como decía al principio de la sesión, esos son los recursos que tenéis para cualquier crisis, ahora o en el futuro. Esfuérzate por recordar tus logros diarios y potencialos, utilízalo como reforzadores que aumenten tu autoestima. Los errores no están ahí para recordarlos obsesivamente y tener una visión pesimista de la vida, sino para aprender y seguir adelante. Entonces, tener en cuenta mira, hoy he ayudado a una amiga en el trabajo o hago muchas cosas para mantenerme sano y proteger a los demás. Hoy no he saltado con mi madre cuando me ha preguntado si estoy estudiando. Son logros diarios que hay que tener en cuenta. Bebo un poco de agua. Muy bien.
El agradecimiento, ¿no? Tanto a efectivamente toda la gente que está buscando la solución, como el agradecimiento a mis padres que están teniendo que compaginar el teletrabajo con enseñar a mi hermano pequeño que se siente y algunos de ellos también con todas las tareas del hogar. A los profesores que nadie les había enseñado a hacer clases virtuales y examinar así, se están adaptando. Y a mí mismo, por supuesto, por la paciencia y por la capacidad de adaptación. Aquí os quería hablar de Albert Espinosa, que no sé si le conocéis. Es ingeniero industrial, escritor de libros maravillosos como el que está abajo, El mundo amarillo, y guionista, y de hecho tiene una película que ya de hace años ganó un Goya que se llama Planta Cuarta. Él le diagnosticaron de cáncer de huesos con 13 años y estuvo entre los 14 y los 24, 10 años en total, en distintos ingresos en hospitales, ¿vale? Perdió una pierna, perdió parte del hígado, perdió un pulmón, y él decía que su padre hospitalario le dijo: cuando crees que conoces todas las respuestas, llega al universo y te cambia todas las preguntas. Y estamos en uno de esos momentos. En estos momentos se da lo que él llamaba los intermezos o intermedios, que es cuando tu vida se para y te obliga a descansar, que también puede ser cuando tenemos una gripe y nos toca estar en la cama. Son momentos en los que salgo del mundo para mejorarme a mí misma y para mejorarlo, para reorganizar mi vida, para resolver asuntos que tenía pendientes, para conocerme más, ¿no? Y que en esos momentos, que si los aprovechamos, volveremos diferentes, nuevos, nos reinventaremos y cambiaremos el mundo. Y él decía que las personas que se salen del mundo y lo paran son las que luego además lo mueven. Otra de las cosas que dice es que vivir es aprender a perder lo que ganaste, y es un momento en el que muchas personas están perdiendo cosas que habían ganado. Él decía que todas las pérdidas tienen algunas ganancias y que él, por ejemplo, no perdió una pierna, sino que ganó un muñón, y que no perdió un pulmón, sino que aprendió que se podía vivir con la mitad de lo que tenemos, ¿no? Tiene una mini entrevista de 6 minutos en la página, creo que es del BBVA, que os aconsejo ver. Y, por supuesto, ante el COVID tenemos que tener un afrontamiento positivo. Esto no es tener ideas fantasiosas y mágicas, ¿no?, de que todo se va a solucionar, pero sí saber que tiene un fin, que toda crisis tiene un fin y que trae cosas malas y también algunas cosas buenas. Que es una situación muy desagradable para todos, pero que no nos tiene que quitar las ganas de seguir viviendo, de seguir queriendo crecer como persona, de realizar proyectos, viajes, de alcanzar nuestros objetivos y triunfos, de fortalecer habilidades, formas de pensar, actuar, sentir y ser. Al fin y al cabo, lo que se llama resiliencia, que no sé si lo habéis escuchado, pero lo tenemos todos los seres humanos, y es la capacidad para sobreponernos a la adversidad. Y luego también, por otro lado, el centrarnos cognitivamente en lo positivo, no en que no me dejan salir de casa, sino en que gracias a mi sacrificio personal estoy ayudando a los demás y estoy haciendo un bien para la sociedad. Bueno, aquí he puesto una cantimplora. Las cantimploras se usan para cuando uno va por el desierto y va caminando, ¿no?, y el trayecto ya se le hace largo y tiene mucha sed. Entonces coge la cantimplora y da un pequeño sorbito que le permite seguir caminando hasta llegar al fin. Pues tener una cantimplora emocional también, donde guardamos todos los momentos, las palabras y los recuerdos bonitos para en estos momentos, cuando estamos más bajitos, poder dar un pequeño sorbito, ¿no?, y pensar cosas como, bueno, el padre de María, ¿no?, ha salido del hospital y se encuentra bien, o mi profesora me ha dicho que está muy sorprendida por cómo estoy mejorando en matemáticas, o el año pasado remonté. Vale, en cuanto a las emociones, estas son algunas de las emociones que son muy habituales tenerlas en estos momentos: miedo, preocupación, tristeza, rabia, culpa, vergüenza, ansiedad, desconfianza, aburrimiento, confusión, soledad. Y yo, aquí hay algo que me parece muy, muy importante recalcar, que es que todas las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son todas necesarias y adaptativas. Todas tienen detrás una necesidad, por eso hay que escucharlas. La palabra emoción viene del latín, del verbo emovere, que significa impulso hacia una acción, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de las necesidades que tienen algunas de las emociones que pueden aparecer, como por ejemplo, hay que aprender a vivir con todas las emociones, como dice esta imagen. El miedo, ¿vale? El miedo al contagio de nuestros familiares, a no estar a la altura, a la muerte, es algo lícito, es algo humano, y además ayuda a adoptar precauciones, como lavarme las manos o como no ir a visitar a mis abuelos. La rabia, ¿no? La rabia. Nos enfadamos cuando se frustran nuestros deseos, nuestras expectativas, cuando nos encontramos con obstáculos, cuando no comprendemos algo ante una injusticia, cuando se nos hiere.
¿no? Y ayuda a construir un cambio, a poner límites, a no conformarme con todo, a descansar, ¿no? A decir, ¿no? Basta. Y, por ejemplo, yo pensaba en mi hermano mayor que se burla de mí. Pues tengo que aprender a poner un límite, ¿no? Y ponérselo a él o hablarlo con mis padres. O mi hermana me coge las cosas sin permiso y me las devuelve rotas o descuidadas. Lo mismo, pues no tendré que hablar con ella y decirle que cuando ella me demuestre que me las va a cuidar, se las dejaré. La tristeza no es un reflejo de debilidad. Y de hecho, lo que suele pedirnos la tristeza es la necesidad de apoyo, de consuelo, de confort, y hay que pararse y escucharla. Y si nos pide llorar, llorar. Y probablemente si la escuchamos lo suficiente se irá. La vergüenza me recuerda que hay cosas que los demás ven en mí que yo no acepto, ¿vale? Y me lleva muchas veces a la culpa, no debería ser así, no debería ser tan tímida, por ejemplo, o a sentirme inferior. Tenemos que ver ahí si la autocrítica, las cosas que me digo a mí misma son constructivas o son destructivas, ¿vale? Y esta vergüenza necesita reconocimiento y respeto, mucho respeto. La culpa es el sentimiento de responsabilidad por un daño causado y suele ir acompañada de autorreproches. Ahí también tengo que ver si ha sido algo voluntario, si ha sido algo intencionado o no, y me ayuda a reparar en el caso de que haya sido intencionado. Y por último, la ansiedad. Aquí vuelvo a lo que os he explicado al principio de la triple F, ¿no? El mecanismo de lucha-huida. Como ahora mismo estamos ante una situación de cierta amenaza, nuestro cerebro está funcionando con el sistema de lucha-huida. Quiero decir que vamos a interpretar muchos estímulos que tengamos como amenazantes y a distorsionar un poco la realidad. Por eso podemos saltar antes o estar a la defensiva. Y es muy importante cuando estamos así segregamos una hormona que es el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, cuando estamos así, el cerebro no atiende a razones, ¿no? Es como, no, si la teoría ya me la sé, pero no sé llevarla a la práctica. Entonces, es importante ahí respirar, relajarnos y mantener al cerebro ocupado con otras cosas para cambiar la carga bioquímica del cerebro. Con todas estas emociones que os he ido explicando, ahora, al estar confinados, no nos queda otra que mirarnos a nosotros mismos y que aprender a convivir con nuestras emociones, ¿no? Como os decía, tienen necesidades siempre detrás. ¿Qué habría que hacer? Respetar las emociones, no ignorarlas, no minimizarlas, no juzgarlas, por supuesto que no, sino poder mirarlas con la curiosidad que se mira un cuadro, tratarlas con amabilidad y mirar qué es lo que me está diciendo, porque la mayoría de las veces una emoción lo que me está indicando es que me cuide, que me dé lo que necesito, ya sea comprensión, aceptación, paciencia conmigo misma. Saber que son transitorias, ¿no? Una emoción suele durar unos 90 segundos. Cuando duran más es porque nos hacemos líos mentales nosotros con las cosas que nos decimos. Y el poder decir, vale, estoy sintiendo ansiedad y sé que esto va a pasar. Una emoción no nos define. Que yo me sienta triste no significa que sea triste. Entonces, normalizarla, realmente pensar que estamos todos en el mismo barco y que a ninguno nos gusta estar en casa 24 horas, 7 días a la semana. Si la normalizamos, probablemente no nos duela tanto tampoco. Y verlas con compasión, ¿vale? Aquí hay algunas pautas para que indican lo de la resiliencia que os explicaba antes, ¿no? Aceptar no es resignación, es dejar marchar, es temporal, no es para toda la vida. Igual que nos conocemos más a nosotros mismos, también podemos aprovecharlo para conocer más a los miembros de nuestra familia, a las personas con las que convivimos, ¿no? Y fijarnos en cómo sienten, cómo piensan, cómo suelen actuar. Y nos digo ya los que estáis conviviendo con vuestros abuelos, ¿no? Os pueden contar historias maravillosas y ahí puede ayudar a sacar álbumes y empezar a mirarlos en familia y que os cuenten. A nivel social, ¿vale? Porque estas eran las pautas a nivel psicológico, que creo que son de las más importantes. A nivel social, igual que os decía antes, filtrar la sobreinformación, también filtrar aquí. Hay personas que son muy positivas para nosotros y que lo notamos, que hablamos con ellas y nos da un chute de energía y nos sentimos fenomenal. Y hay otras personas que son muy negativas. Entonces, este es un momento para filtrar también y ver también qué tipo de conversaciones quiero tener, a quiénes invito a mi reunión de Zoom o al house party que hago esta tarde y utilizar las plataformas en positivo. Esto me hace bien, lo dejo, y esto no todo no me hace bien, lo quito. La autoconciencia, el ser conscientes de la vulnerabilidad para saber manejarla. Esto sería, acabo de contestar mal a mi madre, creo que estoy irritable, voy a ver qué me pasa, ¿no? Mirar por dentro y no solo hacia afuera.
Y, por supuesto, mantener contacto con las amistades. Llamémonos más, como dice la imagen. Bueno, esto es una idea que igual que se tiene la hora de los aplausos, ¿no?, en la ventana, también se puede poner la hora y que sea siempre fija de la reunión de equipo. Y dura unos 5 minutos y consiste en que cada miembro de la familia cuente lo mejor y lo peor del día. Y que los demás, si quieren, le pueden dar su punto de vista o consejo siempre constructivo, ¿no? Por ejemplo, alguien que dice, no, pues yo hoy mi peor momento ha sido que veo que no he hecho nada en el día de hoy. Me siento muy, muy inútil, ¿no? Y a lo mejor alguien le dice, no, pero ¿no te acuerdas que hemos hecho un bizcocho esta mañana? Entonces, ayuda también a tomar perspectiva, lo que os explicaba antes. Y esto también, el pensar y el reflexionar, yo creo que es una importante reflexión que hacer. Cuando esto acabe, ¿cómo me gustaría recordarme? Cuando eche la vista atrás, cuando tenga 40, 50 años, o cuando le cuente a mis nietos cómo fue esto del COVID, ¿cómo me gustaría recordarme? ¿Me quiero recordar todo el día tumbada en el sofá durmiendo? ¿Me quiero recordar jugando a videojuegos? ¿Todo el día enfadada en casa? ¿O lo quiero recordar como el año que me hice amiga de mi hermana? ¿O como el año que conseguí superar la EBAU mejor todavía de lo que quería, porque lo utilicé como una oportunidad? En cuanto al estudio, ¿vale?, que esta es la última parte. El estudio en casa requiere un esfuerzo añadido al estudio en clase, requiere más disciplina, más constancia, más autonomía. Por un lado tenéis la libertad y poder para planificaros vosotras mismas, pero eso también es una gran responsabilidad. Entonces es fundamental desarrollar vuestro propio plan de trabajo, planificando lo que se realizará cada día, marcando objetivos concretos a corto plazo, teniendo en cuenta las clases virtuales. Escoger un lugar adecuado, bien iluminado, libre de ruidos y distracciones. Si normalmente en una clase en el colegio ya hay distracciones, ya nos podemos distraer, en casa las distracciones aumentan una barbaridad, ¿no? Entonces ahí tomar medidas, como poner el móvil en silencio, cerrar las pestañas y ventanas del ordenador que no estén relacionadas. Aquí hay bastantes apps y el otro día me recomendaban una, que es esta, se llama Forest, ¿vale?, que consiste en elegir un árbol, marcarse un objetivo de tiempo en el cual estarás concentrado y cumplirlo. Entonces, si yo me marco 25, si estoy ese tiempo, el árbol va a ir creciendo y se va a colocar en mi jardín, en ese jardín que veis ahí a la derecha. ¿Qué pasa? Que si fallas y dejas esa app o te vas a otra, el árbol se muere. Entonces, el móvil no te deja acceder a nada más, ni al WhatsApp, ni a nada. Además, creo que cuando tienes tu jardín y aparece un árbol o dos que no han crecido, te recuerda que el día que no te pudiste concentrar, y creo que da bastante rabia. Entonces os aconsejo esta app, aunque hay muchísimas más. Y se consiguen también monedas virtuales y cuando tienes varias, creo además que puedes plantar un árbol real con la asociación Trees for the Future. El marcarse un horario fijo, teniendo en cuenta el programa de la asignatura, las clases online, los descansos, ¿vale? Planificar los descansos. Si hay cansancio o bloqueo con una tarea o una asignatura que veo que se me está atascando, casi es mejor cambiar a otra que nos resulte más atractiva para luego volver a ella, ¿vale?, y desatascar en ese momento. Ir a la cocina, beber un vaso de agua, darme una ducha. Y uno de los desafíos más grandes que hay con el estudio online, que es el sentirse solo ante el reto que es aprender. Así que ahí utilizar mucho las herramientas digitales que permiten tener una interacción frecuente con profesores y con compañeros y por supuesto, preguntar todas las dudas que podáis. Y con esto... Muy bien. Ya termino. He ido muy, muy, muy rápido porque no me quería quedar corta de tiempo. Muy bien. Vamos, los 30 minutos, ni siquiera, porque hemos empezado más tarde, fenomenal, porque yo creo que así damos espacio a preguntas. Muchas gracias.